Buenos días, hermanos, que el Señor los bendiga. Para este día tenemos Hechos 13, que es el devocional que nos corresponde. El título para este tema es Una iglesia organizada. La iglesia en su naturaleza espiritual es espiritual, pero en su funcionamiento es una empresa que requiere de una buena organización. Jesús se refería como los negocios de mi Padre. Vamos a Lucas 2:49. Les contestó, ¿por qué tienen que buscarme? ¿No sabían que tengo que ocuparme de los asuntos de mi Padre? Él desde pequeño estaba organizando una iglesia. Nosotros muchas veces no importa la edad para poder organizar algo, una empresa. En este momento vamos a ver cómo se organiza una iglesia. Veamos qué dice qué significa organización. Organización son los procesos y procedimientos que unidos logran los objetivos dentro de una empresa, dentro de una organización o como se refiere en ese momento a la iglesia. También una buena organización y una buena administración son la base fundamental para que el éxito de la misma función tenga un buen éxito, una buena organización y una buena administración, como en todo. Puede ser en la familia, en el negocio, puede ser en las cosas pequeñas que queremos hacer que vayan a ser grandes, que nuestro propósito sea grande. Debemos empezarla organizando cuando es pequeño. La organización es importante en cualquier institución que nosotros organicemos, sea igual similar en nuestro hogar. La institución más importante en la vida actual tendría que ser el hogar. Solamente que a veces nosotros nos preocupamos por las empresas comerciales, las instituciones del Estado, pero nos olvidamos que nuestra familia, nuestro hogar también es una institución que requiere la máxima organización. Dios en su palabra dice que nosotros somos administradores, ya sea administradores de nuestra vida, administradores del negocio, en toda clase, donde vayamos, en todas las áreas de nuestra vida, ya sea secular, ya sea espiritual, nosotros somos administradores. Veamos qué nos dice Primera de Corintios 4, del 1 al 2. Así que la gente dénos simplemente como siervos de Cristo, como aquellos en quienes Dios ha confiado para enseñar su plan secreto. Además, una persona que alguien ha confiado debe demostrar que es digna de esa confianza. Como buenos administradores, nosotros debemos ser confiables, debemos tener esa capacidad de ser fieles en todo lo que nos proponemos, porque si nosotros somos infieles, no hay fidelidad en nosotros, en las cosas pequeñitas, ¿cómo vamos a pretender que seamos fieles en lo grande? Dios en su palabra también dice que nos probará en lo poquito para ponernos sobre lo mucho. Entonces, la pregunta es, ¿estamos siendo fieles en lo poco? ¿Estamos siendo fieles en el hogar, en la familia, en el negocio, en lo que nos hemos propuesto hacer? ¿Estamos siendo fieles si somos organizados, si organizamos ese poquito de dinero, se puede decir, que tenemos en ese pequeño negocio, si organizamos bien nuestro tiempo, si organizamos bien las cosas que tenemos? Entonces, Dios dice que si Él nos ha llamado a
administradores es para que podamos administrar nuestra vida, podamos administrar el dinero, podamos administrar el tiempo. ¿Por qué el tiempo? Porque muchas veces nosotros, como estamos hablando de una iglesia organizada, muchas veces nosotros decimos, no tengo tiempo para vivir, no tengo tiempo para hacer las cosas de Dios, no tengo tiempo. Entonces, veamos si ese tiempo está siendo bien o mal organizado. Miremos que Jesús enseñaba en las sinagogas desde pequeñito. Él enseñaba desde pequeño, se iba con los maestros. Él estaba organizando ya la empresa. Ya estaba esa gran empresa la estaba organizando porque él enseñaba. Era de corta edad, porque recordemos que María y José lo buscaban, porque él se había durante 3 días. Ellos preocupados lo buscaban, pero él decía, ¿no saben que yo estoy en los asuntos de mi Padre? No importa la edad, no importa la edad para poder organizar una empresa, para poder decir, yo quiero ser un buen administrador, yo quiero ser un administrador que pueda lograr ese objetivo que me he propuesto, ese propósito que quiero lograr, ese propósito que hay en mí y quiero que tenga mucho éxito. El Señor Jesucristo estuvo, cuando ya creció, estuvo dando a los discípulos por mucho tiempo. Él los quería preparar para cuando pudieran ellos estar listos para ser enviados y abrir iglesias, entonces los preparaba con sus parábolas, los preparaba de muchas maneras, porque él no quería que ellos fueran iglesias en sus propias ideas. Él quería que ellos tuvieran una base principal, que era su palabra, para que el verdadero propósito que era de la evangelización no se fuera a desviar. Los apóstoles, una vez que ya el Señor Jesucristo los preparaba, entonces ellos lo hacían, iban a abrir iglesias, a lugares donde el Señor Jesucristo los enviaba, pero ellos iban guiados por el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo lo conseguían en oración. Miremos en Hechos 13, 2 al 3. Un día mientras ayunaban y adoraban al Señor, el Espíritu Santo dijo, aparten a Bernabé y a Saúl para que hagan el trabajo para el cual los he llamado. Entonces ellos ayunaron, oraron e impusieron las manos a Bernabé y Saulo y luego los despidieron. Mire que ellos no se iban sin una guía. El Señor Jesucristo los estaba preparando. Ellos consiguieron ir, pero con la guía del Espíritu Santo, el cual lo consiguieron en oración y ayuno. Si nosotros queremos hacer que una iglesia sea bien organizada, una iglesia funcione, debemos adquirir esa guía del Espíritu Santo. Entonces, toda institución, como nos dice Ruth, debe tener esa organización, y más cuando se trata de la organización más grande del mundo, que es la iglesia. Siempre veo en Facebook y en muchas otras redes sociales que los cristianos utilizamos una frase que se convierte más en una frase de cajón. Pertenezco a la mejor empresa del mundo, soy cristiano. Pero eso no debe quedarse solamente en eso, en unas palabras, en una escritura. Si yo digo que pertenezco a la mejor iglesia del mundo, soy cristiano, significa que la iglesia debe ser ejemplo de organización, la iglesia debe ser ejemplo
de estructuración, pero muchas veces nosotros consideramos que ser cristianos es simplemente dejar que Dios todo lo haga, y es verdad, Dios todo lo hace, pero también nos ha dado dones, habilidades, talentos, y sobre todo que nosotros tomemos la decisión de esforzarnos y ayudar a organizar. Muchos de nosotros tenemos habilidades y podemos con ellas ayudar para que nuestra iglesia cada día sea mejor, para que la iglesia a la que tú perteneces cada día sea mejor y sea ejemplo. Pero muchas veces nosotros vemos empresas en el mundo que son ejemplo de organización, y la iglesia, que debería ser el ejemplo, muchas veces es ejemplo, pero de desorganización. Amén. Entonces, el Señor Jesucristo los enviaba preparados. Pero lamentablemente en este tiempo, muchas iglesias, por el afán de expandir, mandan pastores, misioneros, sin ninguna clase de preparación, y lo único que logran es desviar o degradar el verdadero mensaje de salvación. Envían mensajeros de la palabra, dicen, misioneros, pastores, pero sin unas bases fundamentales que son la verdad, la palabra de Dios. Sin sabiduría, porque sabemos que la sabiduría solo viene de Dios. Muchas veces son inteligentes, pero la inteligencia puede traicionar a la persona, puede traicionar al ser humano. Entonces, los apóstoles iban guiados con la sabiduría de Dios, con la unción del Espíritu Santo. Ellos estaban en oración, ayuno, por lo cual ellos lograban ese objetivo. Y en realidad a los verdaderos mensajeros, a los verdaderos pastores, a los verdaderos misioneros, el cual debería ser, ellos deberían ir con el Espíritu Santo de Dios sobre ellos. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo de Dios va a quitar todo miedo, Él va a hablar por mí. Sabemos que el Espíritu Santo es el que va a convencer de pecado. Nosotros solamente somos unos instrumentos útiles en las manos de Dios, guiados por el Espíritu Santo. ¿Qué mejor tener la guía del Espíritu Santo para nosotros poder formar o poder tener una iglesia bien organizada, una iglesia bien conformada, como decía nuestro pastor? Es la empresa más grande y la más importante del mundo. Como dice entonces el Espíritu Santo nos ayuda, el Espíritu Santo es el que nos dice qué hacer, el Espíritu Santo nos recuerda, pero nosotros igual tenemos que prepararnos. Tú que estás en el colegio, tú que estás en la universidad, si tú no estudias absolutamente nada para ese parcial, tú le puedes decir al Espíritu Santo, ayúdame, Espíritu Santo, ayúdame. El Espíritu Santo te va a ayudar y te va a recordar siempre y cuando tú hayas estudiado preparado. Entonces, si tú eres cristiano, eres bien consagrado, tú haces ayuno todos los días, tú asistes a los cultos, a todos los eventos, pero no estudias para el parcial, ¿cómo te va a ir? Mal. No importa que el Espíritu Santo sea tu mejor amigo, no importa que el Espíritu Santo esté contigo. El Espíritu Santo me facilita las cosas, me ayuda, pero yo tengo que hacerlo mismo. Como dice Ruth, las iglesias debemos ser instituciones ejemplo de organización. El Espíritu Santo habla por nosotros, el Espíritu Santo nos ayuda, pero también Jesucristo nos ha dado dones, talentos administrativos, organizacionales, para que nosotros podamos cooperar y hacer de nuestra iglesia una ejemplo a nivel humano, a nivel espiritual, de organización, de formación. Como dice Ruth, muchas veces se envía pastores por el afán de que digamos o digan que tenemos, que nuestra iglesia tiene sucursales en todas las ciudades. Pero ¿a qué tipo de personas estamos mandando? Simplemente personas que están dispuestas, personas que quieren hacerlo, pero no nos tomamos el tiempo para capacitarlos, para enseñarles, para que hagan las cosas como Dios quiere, en orden. Dios es un Dios de orden. Amén. Sí, Él nos ayuda, el Espíritu Santo de Dios nos ayuda a hacer las cosas ordenadamente, y así lograremos el respaldo de Dios. Vamos a ver qué logramos con su respaldo. Hay 3 puntos de los muchos puntos importantes. He tomado 3, que es
El primero, poder resistir a toda oposición. Leamos Hechos del 8 al 10. Pero Elimas el mago, pues se traduce su nombre, trataba de evitar que el gobernador creyera en Jesús. Pero Saulo, también llamado Pablo, lleno del Espíritu Santo, miró fijamente a Elimas y le dijo: Hijo del diablo, eres enemigo de todo lo bueno, estás lleno de mentiras y trucos del diablo y siempre tratas de tergiversar el verdadero camino del Señor. Mire que nosotros vamos a encontrar muchas oposiciones cuando vamos a evangelizar, cuando vamos a declarar la palabra de Dios. Vamos a encontrar muchas oposiciones dentro de la familia, oposiciones o de personas que nos dicen que somos fanáticas, oposiciones a que el evangelio se expanda, muchas trabas, le ponen a aquellas personas que quieren servir en el evangelio, aquellas personas que quieren que el evangelio se expanda, que abran iglesias conforme a la sabiduría de Dios, pero muchas personas se van a oponer a eso. Y eso lo vemos en todo. Si nosotros queremos hacer un negocio, entonces, ¿cuál es la oposición? No, es que de pronto tú no puedes, es que eso ya hay mucha competencia. Encontramos muchas oposiciones en todo. Cada vez que tomamos la decisión de hacer algo, siempre van a haber oposiciones, no solamente a nivel de personas, sino cuando nosotros queremos hacer cualquier cosa importante, muchas veces el frío, decimos, no, es que está muy frío, yo no puedo hacer, no puedo ir. ¿Cuántas cosas de las que nosotros queremos hacer requieren que nosotros hagamos un esfuerzo? Pero a veces la pereza se nos convierte como ese enemigo, el sueño, el calor, el frío. Y hay muchos otros inconvenientes que hacen que nosotros no alcancemos ese propósito, y a eso también se le llama oposición. ¿Qué es lo que se está oponiendo para que tú consigas ese propósito a nivel secular o a nivel espiritual? Tal vez tú estás orando mucho porque quieres servirle a Dios, pero no estás luchando contra esa oposición que es el sueño, que es la pereza, que es el desánimo, que no quieres estudiar, que no quieres prepararte. ¿Qué cosas se oponen para llegar a ser ese líder que tú quieres ser, para llegar a ser ese pastor que tú quieres ser, para llegar a ser ese apóstol que tú quieres ser? Porque tal vez tú eres apóstol porque dices que Dios te ungió y te nombró apóstol, pero no estás dando lo máximo, no estás dando todo lo que tienes. Por lo tanto, en cualquier área de nuestra vida, en cualquier cargo que nosotros tenemos, van a haber oposiciones y debemos saber identificarlas y estar listos para combatir contra ellas. Entonces, con el Espíritu Santo logramos el respaldo de Dios para poder resistir a esas oposiciones. Como segundo punto, Dios nos da su respaldo para nosotros tener ese valor de enseñar la verdad. Veamos en el versículo 16 y 17. Pablo se puso de pie y tomó la palabra. Israelitas, y también ustedes, los que son judíos y adoran al Dios verdadero, escúchenme. El Dios de este pueblo de Israel eligió a nuestros antepasados, ayudó a nuestro pueblo a salir adelante mientras vivieron en Egipto y lo sacó de allí con gran poder. Mire que ahí los apóstoles decían la verdad, enseñaban la verdad porque ellos iban con la gran sabiduría, iban con las bases sobre la palabra de Dios. Ellos no iban a enseñar, no iban a enseñar cosas de las que la gente quisiera escuchar. Ellos, los discípulos, iban con bases fundamentales de la palabra de Dios, guiados por el Espíritu Santo, guiados por enseñanzas verdaderas que el Señor Jesucristo les daba.
Entonces ellos no iban a donde formaban las iglesias a enseñarles cuentos, a enseñarles fábulas, a hablarles sobre las cosas que ellos querían escuchar. Ellos iban a hablar la verdad. Entonces, eso es lo que logramos nosotros cuando tenemos ese verdadero respaldo de Dios. Hablar la verdad, para que la gente no confunda, no diversifique el evangelio, no lo pueda desviar, sino que ellos aprendan lo que los apóstoles aprendían del verdadero maestro, que en ese momento tenían, que era el Señor Jesucristo. Entonces, como dice Ruth, es muy importante entonces el Espíritu Santo en nosotros, que nos permite y nos da ese valor, esa fuerza, esa autoridad para poder enseñar la verdad. Sin el Espíritu Santo tal vez podríamos tener simplemente conocimiento, que eres muy inteligente, porque Dios nos dio inteligencia. Entonces, una persona inteligente va a dominar la Biblia y va a conocerla desde Génesis a Apocalipsis, versículo a versículo, pero por más que la conozca, se le va a dificultar decir la verdad. Es por lo contrario, como nos explica Ruth, va a utilizar ese conocimiento para simplemente enseñar lo que él cree que debe enseñar, lo que a él le parece, más no lo que Dios quiere. El Espíritu Santo entonces no es que haga lo que a nosotros nos toca hacer. Tú y yo tenemos que capacitar. El Espíritu Santo el valor, el coraje para poder enseñar la verdad, para poder enfrentarnos a esas oposiciones que se presentan en nuestra vida. Amén. Como tercer punto tenemos, Él nos da gracia delante de todas las personas. Leamos el versículo 42 y el 43. Mientras Pablo y Bernabé la gente les pidió que regresaran al siguiente día de descanso para que les continuaran enseñando. Después de la reunión, muchos de los devotos convertidos a la religión judía siguieron a Bernabé y Pablo, quienes los animaban a seguir confiando en el generoso amor de Dios. El respaldo de Dios nos da gracia. Sabemos que nosotros como personas muchas veces no somos esas oncitas de oro que le podemos caer bien a todo el mundo. Podemos tener cosas que las personas pueden rechazar. Podemos ir a evangelizar, podemos ir a hablar de la palabra de Dios. Podemos tener personas que se oponen. Podemos tener ese temor de enseñar, de abrir nuestra boca y compartir el evangelio. Pero ¿qué hace el respaldo de Dios en cada uno de nosotros? Él nos da gracia. Y esa gracia que hace que nosotros quitemos ese temor, hace que nosotros caigamos bien a las demás personas. Entonces, nosotros vamos a ir con esa gracia de Dios. A donde quiera que vayamos, vamos a ir. Y en nosotros verán la gracia, porque el respaldo de Dios es el que nos va a ayudar. Si nosotros vamos a hablar, muchas veces nosotros tenemos necesidades de ir a un médico, de ir a hablar con personas importantes, de ir a un banco. Entonces, ¿qué hace esa gracia de Dios en nosotros? Va a hacer que esas puertas se abran. Va a hacer que personas que aún sin conocernos puedan realizar en nosotros ese favor que nosotros queremos, ese favor que nosotros vamos buscando. Eso es lo que hace el respaldo de Dios. Pues mire como dice Ruth, nos da esa gracia que nos permite poder llegar a esas personas. Sin la gracia de Dios, ¿cuántas personas escucharían el mensaje? ¿Sí? Ahora, tener la gracia significa que no, pero con la gracia al menos hace que muchas personas, las que Dios tiene reservadas para esa salvación, sí presten atención a lo que nosotros hablamos.
sin esa gracia nos tocaría acudir a nuestra propia gracia. ¿Qué quiere decir? Que tengo que buscar recursos para que esa persona me crea. Y es cuando yo empiezo a deteriorar el mensaje. Porque si yo tengo la gracia de Dios, yo puedo decir la verdad, y esa verdad, aunque duele, la gente la va a aceptar. ¿Cuántas veces en la iglesia, cuando tú le predicas a alguien, esa persona dice, la palabra estuvo muy dura, pero muy buena? Sin esa gracia, esa palabra luego molestaría. Ahora, si no tenemos esa gracia, entonces nosotros buscamos alimentar la gracia. ¿Y cómo lo hacemos? Tratando de agradar a la gente, no diciendo la verdad, buscando mensajes que le guste al oído de la persona, que es lo que ya está pasando. Muchas personas buscan pastores, profetas, apóstoles que hablen lo que a ellos les gusta. Y como no tienen la gracia de Dios, tienen que buscar la gracia del otro. O tienes la gracia de Dios, o buscas la gracia, cuando empezamos a dañar el verdadero mensaje de Dios. Amén. Entonces, esta mañana el mensaje que tiene para cada uno de nosotros es que nosotros queremos, anhelamos tener algo guiado por Él. Nosotros debemos tener esa sabiduría para que las cosas que nos propongamos hacer funcionen bien. Que esta mañana le pidamos al Espíritu Santo que nos dé la sabiduría, la inteligencia suficiente como tener y como para lograr el propósito que nos hemos puesto, de tener una empresa, de tener una buena organización, una buena administración, ya sea secular o espiritual. Sabemos que si queremos tener esa empresa bien organizada, llámese hogar, llámese universidad, llámese vida, llámese la empresa que quiera formar, en este caso la iglesia, una iglesia bien organizada, debemos tener la sabiduría del Espíritu Santo, la cual la logramos con oración y ayuno. Esa sabiduría la que no va a permitir que en el equivocar, en el camino vayamos a distorsionar el evangelio, hablando de una empresa bien organizada que es la iglesia. Entonces, a nosotros nos corresponde hacer lo que tenemos que hacer. Es capacitación, emplear todo lo que en la iglesia nos van a enseñar, capacitarnos, leer, estudiar, escudriñar en la iglesia. Muy importante, los devocionales diarios, donde nos alimentamos mucho de la palabra verdadera, de la palabra de Dios, que vamos estudiándolo secuencialmente, y esa palabra de Dios nos va a dar sabiduría para no equivocarnos. Entonces, nosotros vamos a hacer lo que nos corresponde hacer: capacitarnos, leer, estudiar y leer y hacer todo lo que, aprovechar todos esos momentos donde nos están educando, nos están ayudando, para nosotros poder ser esos líderes agradables delante de Dios, y así cumplir ese mensaje importante que el Señor Jesucristo quiso. Apóstoles que les dijo que vayan hasta el confín del mundo a llevar su evangelio. Así nosotros también ayudamos en esa obra que Dios delegó a los apóstoles a llevar el evangelio hasta el último del mundo. Entonces, nosotros hacemos lo que nos corresponde hacer, y el Espíritu Santo hará lo sobrenatural. Y así lograremos hacer las cosas de manera digna, como para el Rey de Reyes. La organización en nuestra iglesia debe ser de tal calidad que los del mundo nos tengan que imitar a nosotros y no nosotros a ellos. Amén. Bien, el tema que nos trae entonces duda a través de la palabra.
La organización es importante en cualquier institución si quiere progresar, si quiere. Por lo tanto, Él nos llama a ser ordenados. Muchas personas en la iglesia quieren vivir en un desorden. Y alguien en alguna ocasión me decía, pastores, lo que pasa es que yo no soy religioso. Los eventos y las cosas que tenemos en la iglesia no es porque seamos religiosos, es porque hacen parte de una organización. Los cultos, los ayunos, los devocionales, no son porque seamos religiosos, no es porque seamos, es porque hace parte de una organización, para que nosotros podamos aprender, para que podamos capacitarnos, para que podamos enseñar, y de esa manera poder enseñar una palabra de verdad, sometidos a esa organización de la parte de Dios. Dios es un Dios de orden. Recuerda que desde la creación, Dios pudo haber hecho el mundo, al hombre y los animales tan solo con un mover de dedos y eso es todo. Pero sin embargo, Él tomó varios días, y no porque Él no pudiera hacerlo en uno, sino porque Él estaba desde ahí implementando una organización. Si tú quieres tener el mejor hogar en tu casa, debes ser organizado. Si quieres ser el mejor en el colegio, en la universidad, debes ser organizado. Y si queremos, como concluyó Ruth, ser un ejemplo para la sociedad, tenemos que ser organizados. Que las empresas seculares aprendan de la organización religiosa y no que nosotros los religiosos tengamos que andar atrás de las empresas tratando de imitar qué es lo que ellos hacen. Pertenecemos a un Dios de orden, por lo tanto nosotros somos personas de orden. Que Dios los bendiga, ese es el tema que hemos traído en esta mañana. Recuerde que a partir de las 10 de la mañana en nuestra radio estaremos compartiendo, viviendo por la palabra, y próximamente también nuestro programa Restauración Familiar. Temas que edifican nuestra vida, temas que hacen que nosotros vivamos bien. Dios les bendiga.